El laboratorio que vamos a ver el día de hoy es el ensayo de compresión inconfinada. Ya, vamos a grabar antes de empezar. Recording in progress. Ya. El ensayo de compresión inconfinada o compresión no confinada es un ensayo muy similar al que ustedes ven en tecnología del hormigón, en el cual hacen que una probeta de hormigón falle a compresión simple. Ya. Aquí es lo mismo, únicamente que en mecánica de suelo nosotros hacemos el ensayo de compresión no confinada a una muestra de suelo cohesivo y que además medimos la deformación necesaria para que se produzca eh, la deformación máxima con la que se produce la carga última. Con eso se puede también determinar el módulo elástico del material. Ustedes ya lo han visto eso. En el caso de hormigones, si bien no todas las prensas de rotura de probetas tienen, se puede adoptar un equipo para poder determinar el módulo elástico del hormigón. Ya es un poco más complejo el ensayo cuando se quiere determinar eso en hormigón. El ensayo de compresión no confinada es un ensayo análogo al ensayo de compresión triaxial. Ya se puede decir que los valores son muy cercanos, pero se tendría que comparar en todo caso con el ensayo de compresión triaxial no confinado, no drenado. ¿Ya? Sea un ensayo donde solo se considere la fuerza axial que se está aplicando. Eh, el ensayo de compresión no confinada es un ensayo bastante fiable, ¿ya? Con lo que respecta a las resistencias últimas de los suelos, especialmente de suelos cohesivos. No se podría hacer el ensayo de compresión inconfinada en un suelo que no sea cohesivo, ¿ya? Porque al momento que ustedes lo empiecen a comprimir, como no tiene la propiedad de la cohesión, entonces lo que va a generar es que se deshaga. Entonces no se va a registrar, no se va a poder registrar una carga máxima. Entonces, como detalle es el siguiente, solo se puede realizar única y exclusivamente en suelos cohesivos, ¿ya? No en suelos granulares o que sí tengan cohesión, pero que tengan bastante cantidad de arcilla presente. No se va a poder realizar el ensayo. Bien, continuando. Las normas que rigen el ensayo están la ACTM D 2166 y la Aston T 208. ¿Ya? Si bien el ensayo es bastante sencillo, como les digo, se podría hacer una analogía con respecto al ensayo triaxial, comparándolos siempre y cuando con el triaxial en el cual no se drene ni se consolide, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a medir la resistencia del suelo no drenada, también la cohesión del suelo no drenado, ¿ya? Eso es lo que vamos a determinar. En todo caso, la prueba para suelo cohesivo de compresión inconfinada puede realizarse tanto en material inalterado como en material remoldeado. En material inalterado, cuando se extrae con tubería Shell, así como en el caso de consolidación, ¿ya? También se le podría, al mismo tiempo que se va a hacer una prueba de consolidación, hacer prueba de compresión inconfinada. Y en el caso de remoldeado, conforme se vaya haciendo un mejoramiento de suelo, pueden ir midiendo la compresión inconfinada del suelo. En caso de algunas arcillas en las cuales ustedes vayan a hacer mejoramiento suelo cal, mejoramiento suelo cemento, pueden ir midiendo cómo va mejorando el comportamiento o la resistencia de esa arcilla a medida que va incrementando o van adicionando cal y cemento. ¿Ya? El ensayo de compresión inconfinada nos permite determinar el valor de la carga última de un suelo cohesivo, ¿ya? Y con eso nosotros podemos determinar también la cohesión del suelo. Es bastante práctico y bastante sencillo de hacer.
Objetivos del ensayo: determinar la cohesión no drenada, hallar la resistencia al corte no drenado, ¿ya? Y recalcar otra vez que se aplica únicamente en suelos cohesivos. Suelos que no tengan cohesión, obviamente al momento se podrá tal vez elaborar una probeta, pero al momento de empezar el ensayo se va a desmoronar totalmente. Entonces no es aplicable a suelos arenosos. Lo que se realiza, como les dije, es análogo a un ensayo triaxial, entonces lo único que va a haber o va a prevalecer no va a ser 3 esfuerzos como el ensayo triaxial, sino uno, que sería el esfuerzo normal o el esfuerzo axial, que es la carga que está haciendo que se comprima la puerta. ¿Ya? Después, con el diagrama de circunferencia de Mohr, donde están las tensiones sobre el eje de las axisas, las tensiones normales y las tensiones de corte sobre el eje de la ordenada, entonces se va a poder determinar lo que se conoce como la cohesión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una característica que tienen presente los suelos se llama la tixotropía, ¿ya? Que consiste en un proceso reversible dependiendo del tiempo en que los materiales bajo composición en volumen constante se ablandan a remoldearse. Esta pérdida de resistencia es gradualmente recuperada con el tiempo cuando se permiten que los materiales permanezcan en reposo. Si nosotros extraemos, por ejemplo, en el caso de una carretera, vamos a medir la resistencia o vamos a determinar cuánto resiste un suelo mediante el ensayo de compresión inconfinado. Entonces, si extraemos con tubo Shelby de manera inalterada, va a tener una resistencia mucho más alta que cuando preparemos una probeta remoldeada. O sea, cuando lleguemos a hacer una probeta, vamos a llevar la muestra al laboratorio, vamos a hacer un procto, etcétera, entonces va a ser mucho menos. Pero la tixotropía me dice que si yo dejo el suelo constante en reposo, entonces vuelve a recuperar gradualmente la resistencia que haya perdido en el tiempo. ¿Ya? A eso se refiere con el fenómeno de tixotropía. De todas maneras, en el caso de este ensayo se realiza un valor o se obtiene un valor que se llama de sensibilidad, que mide la diferencia entre la carga inalterada versus la carga remoldeada, ¿ya? Pero eso lo vamos a omitir en este ensayo, ¿ya? No es necesario porque vamos a hacer con muestra inalterada únicamente nosotros cuando vayamos a verlo en el laboratorio. La cohesión es la acción y el efecto de adherir sobre las cosas entre sí. Entonces la cohesión implica algún tipo de unión o enlace. Y la cohesión es la máxima resistencia de un suelo que tiene la tensión. Debido a que es una propiedad bastante compleja, ya se adhieren muchos factores, varía la tensión tanto en función al contenido de humedad como a la compactación que tenga el suelo o a la densificación que tenga el suelo, ¿ya? Entonces, el valor de cohesión que se utiliza al diseñar depende directamente de las condiciones de drenaje bajo la carga impuesta, así como el método de prueba que se emplee para calcularlo, por lo que se debe evaluar cuidadosamente. No es lo mismo la cohesión cuando la arcilla se encuentra completamente saturada a cuando tiene un contenido de humedad próximo a su límite líquido o tal vez a su límite plástico. El valor de cohesión va a ser muy diferente en ambas situaciones. Entonces se debe considerar antes de hacer un diseño de fundaciones, en el caso de que se vaya a usar la compresión inconfinada para analizar a un suelo cohesivo, se debe tener en cuenta bajo qué condiciones va a trabajar el suelo, cuál va a ser la peor condición en la que se va a encontrar. Si en algún momento se va a quedar completamente saturada, entonces hay que conocer esa situación. La compresibilidad es una propiedad que define las características de esfuerzo de formación de un suelo, ¿ya? La compresibilidad viene de la mano de la pérdida de volumen, ¿ya? Suelos que son altamente compresibles, entonces pueden irse achatando y deformando sin llegar a fallar. Y suelos que son medianamente o bajo compresibles, a pequeñas deformaciones con grandes cargas llegan a fallar. Entonces también hay que medir o determinar la compresibilidad del suelo. Eso se ve tanto en este ensayo como también se puede apreciar en el tema de la consolidación, ya que es una parte que lo vienen viendo hasta incluso en la materia de
El primer tema se basa con respecto al ensayo de consolidación, los que están en mecánica de suelos 1 con el ingeniero Pérez. Entonces, hay que tener bastante cuidado manejando estos dos conceptos, tanto la cohesión como la compresibilidad. Hay suelos que no son muy compresibles, hay arcillas que no van a ser muy compresibles, como hay otras que son exageradamente compresibles. Una deformación muy exagerada no me sirve, porque ya habrá fallado el suelo, perdón, ya habrá fallado la estructura antes que falle el suelo. Y la cohesión hay que tomar en cuenta que va a variar, no es constante. Va a variar tanto en función a las cargas que se están aplicando, al drenaje que tiene el suelo, va a variar también en función al contenido de humedad del suelo, a la densificación del suelo. Hay muchos factores que hacen que el valor de la cohesión sea diferente, no es un valor constante a través del tiempo, por así decirlo. Entonces, hablando de cohesión y compresibilidad, se presentan tres tipos de falla en el ensayo de compresión en confinado, ¿ya? La falla frágil, que es esta que ustedes ven aquí, una deformación bastante pequeña o una compresibilidad bastante baja, y se forma principalmente como un ángulo de falla, ¿ya? Esa sería la falla frágil. La falla parcial al corte, si bien hay un achatamiento bastante considerado, empiezan a formarse unas grietas o unas fisuras en las paredes o en el perímetro de la probeta, ¿ya? Y la falla plástica o en barril es aquella que ha pasado o ha deformado bastante, a pesar de que sigue aumentando la carga, pero como la deformación ya es exagerada, entonces ya se toma en cuenta que el material ha fallado. En el ensayo de compresión y confinada se toma en cuenta de que ya no se debería seguir analizando la prueba si se llega a un 20% de deformación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una probetita de 10 centímetros de altura, si ya se ha achatado 2 centímetros y todavía no hemos llegado a una carga última, ya se puede considerar de que ya ha fallado completamente la probeta de arcilla, ¿ya? 20% de deformación es exagerado, así que nunca se tendría por qué presentar una situación así. Materiales. Obviamente que este ensayo se realiza únicamente con suelos cohesivos, ¿ya? Puede ser tanto suelos en condición inalterado, extraídos a través de tuberías Shelby, o puede analizarse también en pruebas remoldeadas en laboratorio y compactadas con humedad y densidad fija, que es lo que les venía diciendo con respecto a ir haciendo compresión y confinada con los valores que se obtienen en PRO, ¿ya? En el caso de trabajar con tubería Shelby, obviamente se necesita colocar vaselina en el interior de la tubería para poder sacar la muestra. En el caso de equipo de Proctor, si su molde de Proctor se puede dejar mal, entonces se puede ir tallando la muestra. Si no, también habrá que ir con una tubería Shelby dentro del molde de Proctor, golpear y sacar una muestra, ¿ya? Los equipos que se utilizan en el ensayo, habrá un aparato de compresión conformado por una prensa para la altura de la probeta, de velocidad ya sea controlada de forma manual o mecánica, ¿ya? Con una capacidad suficiente para llegar a la carga de ruptura. El dispositivo de medida de fuerza debe aplicar una precisión del 1% de la resistencia de la compresión simple de la muestra, o sea que debe ser bastante preciso. Por lo general se trabaja con anillos de carga, ¿ya? En la mayoría de los laboratorios para hacer esto. Un extractor de muestra para poder sacar las muestras de la tubería Shelby, moldes en el caso de que se vaya a compactar y se vaya a determinar la resistencia de un suelo compactado, ¿ya? Aparatos para determinar la humedad, cronómetros de no contar con una prensa automática, un calibrador Vernier para medir las dimensiones de la probeta, balanza, precisión, y un horno que me permita mantener la temperatura en no mayor a 70 grados centígrados, ¿ya? Fíjense, esta es una prensa, la más básica que se pide en los laboratorios. El anillo de carga es bastante delgado debido a que como son cargas muy bajas que se van a aplicar, en comparación al CBR, por ejemplo, entonces el anillo de carga puede deformarse mucho más, ¿ya? Es muy similar al ensayo de CBR, fíjense, consta de los mismos equipos, solo que la velocidad del ensayo puede regularse de otra manera.
¿ya? Y la prensa digital, ¿ya? Igual se puede usar la misma que se usa en CBR, ¿ya? Ahí está su celda de carga, tiene acá un LVDT para medir la deformación, ya no es necesario tener un micrómetro o un lecturador de carátula, ¿ya? Y estos son los equipos que se utilizan para la tubería Shell. Fíjense, estos son los tubos Shell, ¿ya? Esto se lleva al campo, se extrae la muestra, se coloca una bolsa para sellarlo herméticamente tanto por arriba como por abajo. Y cuando se llega al laboratorio, se lo coloca, debe haber un equipo para poder desmontar. Entonces, esta prensa, ustedes ajustan su tubería Shelby y van sacando la muestra del suelo. Tanto si van a hacer ensayo de corte directo, ensayo de compresión inconfinada, ensayo de consolidación, ya siempre se extrae con tubería Shelby para obtener muestra inalterada. Entonces deben contar con un extractor en el laboratorio. Básicamente la prueba es, como les dije, muy similar a la de compresión simple del hormigón. Va a contar de un plato superior y un plato inferior, va a haber un dispositivo que va a aplicar la carga y que debe registrar cuánto es el valor de carga. Va a estar la probeta del suelo. En el caso de un equipo moderno necesitarán un transductor de deformación. De no ser así, van a usar un deformímetro, un micrómetro para midiendo las deformaciones. Como les dije, si su molde de Proctor, en el caso de que trabajen con equipo con muestra remoldeada, se puede desarmar, entonces necesitará un equipo para poder tallar la muestra, ¿ya? Así como ven acá, de diferentes secciones de áreas de sección. La probeta no hay una condición básica, la única que rige es que la altura sea de 2 a 2.5 veces el diámetro de la probeta. Ya pueden tener probetas de 10 centímetros de altura, de 7,5, de 5, ya, no hay ningún problema con eso. En el caso de muestras inalteradas, como ya les dije, lo único que tienen que hacer es en el laboratorio contar con un extractor de tubería Shelby, sacar, ustedes ya conocen el diámetro interno de la tubería Shelby, entonces lo que van a hacer es cortar que esa altura de la muestra que ustedes van a llevar a la prensa esté entre 2 a 2.5 veces el diámetro de la tubería Shelby, ¿ya? Ahora, en el caso de muestras remoldeadas, como les dije, van a necesitar tallar. Si el molde de Proctor se puede desarmar, entonces ustedes con un equipo, ya cuentan con cuchillos, todo en el laboratorio de herramientas, pueden cortar un pedazo de forma de sección cuadrada o rectangular y ir tallándolo en este equipo. De no ser así, si los que han ido a ver el ensayo de Proctor en el laboratorio, es como el molde que tenemos, entonces tienen que también ir con una tubería Shelby, golpear y poder sacar la muestra de arcilla de ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más importante que se necesita a la hora de hacer el ensayo en la prensa? Nosotros debemos medir la altura y el diámetro de la probeta con una precisión de 0.1 milímetros. ¿Ya? Eso lo van a hacer con un calibrador vernier. Debemos pesar la muestra y calcular la densidad, ya sea tanto la húmeda y también determinar la densidad seca. ¿Cómo van a determinar la densidad seca? De la tubería Shelby van a sacar siempre una pequeña porción para hacer contenido humedad. Entonces con eso ustedes ya van a poder determinar cuánto hubiera sido la densidad seca del suelo. Se debe colocar la probeta en la prensa de manera que quede perfectamente centrada, se acciona el dispositivo de avance, ¿ya? Y se procede a colocar en cero el indicador tanto de deformaciones como de carga, ¿ya? El ensayo se puede hacer de dos maneras, controlando la deformación o controlando la mejor manera siempre va a ser controlando la deformación. Entonces, tenemos que la relación de altura obligatoria debe ser entre 2 a 2.5 veces el diámetro de la probeta, fíjense. En el caso de hormigones, me dice que la compresión simple se manifiesta o se da única y exclusivamente cuando la altura es 2 veces la base, ¿ya? Aquí en el ensayo de compresión inconfinada me permite de 2 a 2.5 veces la altura, ¿ya? La altura de la probeta con respecto al diámetro de la base. Se debe pesar la probeta,
ya una vez después de haber tomado sus dimensiones. Y en el caso de deformación controlada, nosotros debemos darle una velocidad al ensayo en la cual no exceda de 0.5 a 2% por minuto. Por ejemplo, si tuviéramos una probeta de 10 centímetros de altura, entonces la velocidad de deformación, llevemos de milímetros, son 100 milímetros, tendría que ser entre 0.5 milímetros a 2 milímetros por minuto, la velocidad de deformación del ensayo. ¿Ya? Y se debe de actuar cada 30 segundos cuál ha sido las cargas. ¿Ya? Entonces, la probeta por lo general llega a fallar en el lapso de 10 minutos. Pues le digo que es muy complicado llegar al punto donde dice que la deformación axial sea del 20%. Difícilmente, o la verdad aquí no he visto que ocurra ese fenómeno. Pero la norma lo tiene establecido porque debe haber zonas donde las arcillas son muy expansivas, entonces puede ocurrir primero eso. Antes que se produzca la carga, se produce una deformación exagerada. ¿Ya? Cuando se emplea esfuerzo controlado o carga controlada, es lo mismo. El procedimiento es el mismo, así que no debería por qué ser diferente ambos casos. En todas maneras, aquí no se mide la deformación, sino de que se va, en el primero medimos tanto la deformación como la carga. En el segundo solo se mide la carga cada 30 segundos y la deformación pasa a un segundo plano. Pero sí, también la velocidad del ensayo debe estar entre 0.5 a 2% por minuto, la deformación de la altura. ¿Ya? Se debe registrar el tipo de falla de ruptura, ya vimos 3 tipos de falla que hay. Entonces se debe registrar también por cuál fue el tipo de ruptura o el tipo de falla. Y se debe obtener de donde se produjo la ruptura o la falla, una pequeña muestra para también determinar el contenido de humedad del suelo otra vez. Esto para tener un punto no necesariamente va a reflejar la humedad correctamente, entonces tener 2 puntos me ayudaría a tener un promedio de humedad, ya tanto antes de iniciar el ensayo como finalizando el ensayo. Fíjense, ahí está una probeta. Esta, por ejemplo, es una probeta procediente de remoldeo, de obtención de un ensayo de Proctor, ¿ya? La mayoría de los laboratorios cuentan con estas prensas manuales y para hacer el ensayo de compresión y confinada con anillos de carga. ¿Ya? Ahora, como les dije, se debe registrar cuál fue el tipo de falla que hubo en el suelo. ¿Ya? Eso es muy importante. Y eso sería todo con lo que respecta al ensayo. Ahora vamos a ver un video en el cual nos muestra el procedimiento del ensayo. ¿Ya? Para los que no pueden asistir al laboratorio, entonces puedan ver cómo es el procedimiento del ensayo. Norma, así como ustedes vieron, entonces el ensayo de compresión inconfinada, este ensayo consiste pues, en aplicarle una carga axial, ¿cierto? Así como ustedes vieron en concretos, los cilindros de concretos, le aplicamos una carga axial y vamos a llevarlo hasta su falla. Entonces, durante la falla, pues nosotros necesitamos tomar datos de carga y datos de deformación. Entonces, para realizar este ensayo, nosotros vamos a utilizar este equipo. Y este equipo se llama un marco digital de carga. La ventaja de este equipo es que yo le puedo programar la velocidad de la aplicación de la falla, que es importante durante lo que es el ensayo, la velocidad de desplazamiento de 6 milímetros por minuto. Yo voy a colocar la muestra. ¿Es de verdad o es una grabación? No, es vivo en directo. Sí. Generador de partículas.
la voy a colocar en el pedestal, la voy a colocar que quede bien centrada. Voy a poner en contacto la muestra. Milímetros por minuto, yo creo que era la velocidad. La velocidad es milímetros por minuto, es el desplazamiento. Entonces, este plato sube, ¿cierto? Sube con la muestra, estrella la muestra aquí en este anillo y el anillo va a sufrir una deformación, ¿cierto? Resulta que estos anillos hay que enviarlos a unos laboratorios de metrología para que los calibren, para que por medio de unas cargas y descargas ellos determinen una ecuación de tal manera que estas deformaciones yo le aplico una ecuación que tenemos acá y transformamos esas unidades de deformación en unidades de fuerza, entonces en kilonewton. Yo les voy a pasar esa ecuación, ya se las muestro, se la voy a anotar en el tablero más tardecito para que ustedes realicen sus cálculos. Y 2%. La velocidad de aplicación, vamos a colocar en 0 la deformación, 0 la carga. Yo voy a cuadrar la velocidad de la aplicación. La velocidad de aplicación nos dice la norma que tiene que estar entre 0.5 y 2% con respecto a la altura. Como esta es una muestra de consistencia firme, entonces vamos a trabajar con el 2% de deformación, de velocidad. Como la muestra tiene, ¿cuánto lo medimos ayer? ¿Cuántos milímetros tiene? No sé, ustedes tienen esos datos. No, como milímetros, como 40 y algo de milímetros. ¿De diámetro? No, de altura. De altura. Tiene 99 metros. Entonces, como tiene 99, vamos a sacar el 2%. ¿Eso cuánto equivale? Casi 2, 1.8. Casi 2. Entonces vamos a trabajar con una velocidad de 2 milímetros por minuto de desplazamiento, para que tengan en cuenta. Me parece mejor hacer una tabla, ¿cierto? Copiar los datos, Sí. para que después, ¿cierto? Entonces, no sé si la niña voluntaria, ¿sí? Entonces, una tabla de 2 columnas. La primera columna de formación, de formación, como completo el nombre para que no. De formación, y las unidades están en centésimas de milímetro. 10 a la menos 2 milímetros. Y la otra columna vamos a tomarla como carga. ¿Y eso está en? Esa está en kilonewton. Listo, entonces vamos a hacer la deformación, vamos a tomar cada 30 de deformación, vamos a tomar un dato de carga. Entonces, por favor, coloquemos de 30 en 30, por ahí hasta 600. Y aquí pues necesitamos 2 voluntarios para que nos vayan a bajar. Quiero que nos dé la carga, nos va a tomar ese valor de carga. ¿Quién? De la carga. Se apunta a una niña que no haya hablado por ahí. En la escala negra, cuando su compañero, su nombre es que tiene, Jaime. cuando Jaime le diga ya, usted nos da el dato de carga. Entonces, el total del recorrido son 200, ¿no? Entonces, ahí 100, 200. No es más, cuando paramos el ensayo, pues cuando falla el ensayo. Y cuando falla la muestra, pues cuando ya la carga se hace negativa, se devuelve. Tomamos un datico por debajo. Para que, no, eso no es como el concreto, no, esto se deforma. Miren la deformación, esto no. ¿Listo? Entonces, Bueno, listo, entonces. cada 30 ya saben, le Prendemos la indica a máquina. su compañera, ¿cómo es su nombre? Luz Darío. Luz Darío, le dice a Luz Darío, entonces nos da el dato de carga y la señorita ya está lista. Gracias, profe. Gracias. Va a anotar esos datos, ¿cierto? Sí, señor. Eso es correcto. Entonces, cuando usted diga, ¿Sí? ¿sí? Listo, pues arrancamos. Entonces ya, ¿viste? Entonces 1, 2 y ya. Perdón.
Ya. 80. Es 0.8, ¿no? Sí. Ya. 22. Sí. Ya. 37. Sí. Ya. 45. Sí. Ya. 54. Ya. 59. Ya. 60. Ya. 69. Ya. 74. 73. 73. Ya. Y 79. Ya. 84. ¿Hasta cuándo falla? Sí, a veces falla antes Ya. o después, ¿no? 81. Ya casi. Pues ya casi. Ya. 83. Ya. Y 89. Ya. 91. Ya. Sigue el 91. Sí, no importa, siga leyendo hasta que ya toma un gatito por debajo. Ya. Sigue el 91. Como ya pues la observa ya está casi a punto de fallar, Ya. ¿cierto? Pero para que definan bien la curva en sus cálculos, lo mejor es tomar un dato Ya. por debajo que ya nos indica. 91. Sí, sigue el Sí, 91. no importa, no importa. Ya. Igual, 91. Ya, acabamos la tabla. Sí, no importa, no importa, podemos seguir. Lo importante Ya. es definir la falla cuando ya cambia su valor, ¿cierto? Ya se regresa, ahí está 90. Sí, pues tomemos ese dato entonces. 90. 90, bueno, entonces ya. No, ya falló. Ya Entonces falló. ya falló, ¿no? Sí, ya. Para que ustedes puedan visualizar la falla, voy a colocarle más velocidad para que tomen su foto. Entonces, ya ahí pues. Caso en este tipo de suelo, ¿ya? Y sería en todo caso una falla frágil, una falla por corte, ¿ya? Eso es lo que se puede apreciar. ¿Alguna pregunta que tengan antes de pasar a la planilla? Buenas tardes, Jausi. Sí. Disculpe, ¿cuál es la función que tiene el anillo de carga? Ya sabemos que se debe formar, pero no me queda claro cuál es la función. No sé si puede aclararlo. La ventaja es que no necesita electricidad trabajar con un equipo así, ¿ya? Si usted, cualquier equipo como estas celdas o uno que te bota aquí cuántos kilonewton, cuántos kilos se está aplicando, va a necesitar electricidad. En este caso, el anillo de carga se va a deformar
uno mide la deformación, entra a la tabla que me ha dado el que me vendió el equipo, ya tiene que tener una tabla, y en función a la deformación, con una ecuación yo voy a determinar cuánta ha sido la carga aplicada. ¿Ya? Para eso se usa el anillo de carga, por eso se llama anillo de carga. En función a la deformación que se está aplicando, por eso es que cuando se trabaja con anillo de carga en CBR, en compresión inconfinada o otro tipo de ensayo, lo complicado es que yo tengo que medir, controlarme tanto aquí la deformación como hacer lectura aquí. ¿Ya? Entonces necesitaré sí o sí otra persona para que aquí me esté controlando. Entonces se deforma el anillo de carga, registro su deformación. El que me vendió el equipo me va a dar un valor, o sea, una ecuación. En función a la deformación yo voy a encontrar cuánto ha sido la carga que se está aplicando. Para eso es el anillo de carga. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo más? Bien, entonces vamos con el manejo de la planilla. Vamos. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una probeta de 1,5 pulgadas, 3,7 centímetros. La altura, yo aconsejo trabajar con 2 veces el diámetro. ¿Ya? Como le dije, ustedes cuando ven hormigón me dicen que para que se produzca la compresión simple al 100%, el diámetro, perdón, la altura debe ser 2 veces el diámetro, o la base del material de la probeta. Por eso en hormigón ustedes tienen 15 de diámetro y 30 de altura. Y trato de usar la misma convención en compresión inconfinada. Entonces obtengo el área del cilindro, obtengo el volumen, registro el peso obviamente y obtengo el peso unitario. Finalmente la altura final va a ser la altura inicial menos la deformación que haya ocurrido. La deformación unitaria está expresada entre la deformación que va ocurriendo en cada lectura, delta H, dividida entre la altura inicial. ¿Ya? El área corregida para cada lectura será el área inicial dividido entre 1 menos epsilon, ¿ya? La deformación unitaria. El esfuerzo o sigma, el esfuerzo normal, será la carga dividida entre el área corregida. La cohesión es el esfuerzo máximo dividido entre 2. ¿Ya? La tensión de corte, por ejemplo, es la cohesión más el ángulo, perdón, la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. En estos ensayos se asume que el ángulo de fricción es 0. Por lo tanto, de ahí sale la ecuación de la cohesión. ¿Ya? Que la cohesión va a ser la carga última dividida entre. ¿Ya? Y la carga última es el máximo valor de tensión del suelo. Ahí está, se lo voy a mostrar esquemáticamente cómo se manifiesta eso. Ahora, en este caso, para una probeta de estas dimensiones, yo puedo trabajar, para mi caso es mucho más cómodo trabajar con las deformaciones del CBR, porque me las conozco. ¿Ya? La norma me dice que yo puedo ir del 0,5 al 2% de deformación. Si mi probeta tiene 7,5 centímetros, que son 75 milímetros, y la velocidad del CBR es de 1,27, ¿ya? Me indica que yo tengo una velocidad de deformación de 1,67%, 1,69%. Entonces está dentro del margen. Si fuera de 10 centímetros la probeta, también cumpliría con la velocidad del ensayo de CB. ¿No? Para mí es mucho más cómodo. Otros trabajan directo con el valor de 2%. ¿Ya? Así que no hay ningún problema con eso. Me dice que puede ir del 0,5 al 2% de deformación por minuto. ¿Ya? Como yo me conozco los valores de CBR y las presas son las mismas, entonces es más práctico trabajar así. Entonces ahí tenemos las deformaciones, tenemos las cargas,
¿ya? Y el tiempo transcurrido. Fíjense, no hemos llegado todavía a los 10 minutos, que es lo que dice que por lo generalmente siempre ocurre. ¿Ya? La carga máxima fue de 0.33 kilonewton y yo registré 2 puntos por debajo de la carga máxima. Entonces tenemos el delta H, que es la deformación que está sufriendo nuestro material, ¿ya? Tenemos, vamos encontrando el épsilon para cada uno. Con eso podemos encontrar el valor de 1 menos épsilon y determinar el área corregida de la prueba. Voy achatándose a medida que vayamos disminuyendo la altura de la probeta, vaya achatándose o vaya incrementándose la sección, mejor dicho. La carga la expresamos en kilogramos porque trabajamos con kilogramos, no con kilonewton. Fíjense, el porcentaje de deformación o la deformación no supera el 20%. Entonces también estamos dentro del parámetro. Y la carga máxima registrada es de 2.73 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la carga final o la carga útil. Me dice que la carga máxima es de 2.73 y que la cohesión y el esfuerzo de corte es la carga máxima dividida entre 2, lo que me da 1.37. Aquí está el gráfico de deformación versus esfuerzo. Fíjense. Y esto es lo que les quería explicar. La carga va sobre el eje de las X, perdón, el esfuerzo normal, la carga que estamos aplicando. Entonces, el máximo en este caso fue de 2.73. ¿Ya? Y este va a ser de 35. Entonces, yendo a la circunferencia de Mohr, ya, fíjense, tenemos el esfuerzo normal versus el esfuerzo de corte. La carga última fue de 2.73, la registramos acá. Hacemos la circunferencia, la media circunferencia, y el radio, el punto máximo de la circunferencia, va a ser lo que se conoce como el esfuerzo de corte máximo. Aquí se está asumiendo obviamente que el ángulo de fricción es 0, si no tendría otro pequeño círculo más acá. Si bien no varía mucho en arcillas que son muy cohesivas, pero es un pequeño detalle que se debería tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, como el esfuerzo de corte es 2 veces el valor de, perdón, el esfuerzo normal es 2 veces el doble del valor de corte, porque el corte máximo sería el radio y el valor máximo, que es el diámetro, sería el esfuerzo normal. Entonces, como en el esfuerzo de corte yo encuentro la cohesión donde se intersecta la circunferencia de Mohr, ¿ya? La cohesión tiende a ser igual al esfuerzo de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que la cohesión y el esfuerzo de corte van a ser igual a la carga última dividida entre 2. De ahí sale lo que veíamos más adelante en esas ecuaciones. ¿Ya? Esto es única y exclusivamente funciona siempre y cuando el ángulo de fricción de la silla sea 0 o se asuma que sea 0. Que para este ensayo siempre se asume que es 0. ¿Ya? Para hacer simplificación. Entonces, de esa manera nosotros tenemos los valores de esfuerzo máximo, cohesión, esfuerzo de corte, ya hemos encontrado el contenido de humedad, la densidad y la densidad máxima seca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se determina en este ensayo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Este ¿Ninguna? ensayo lo vamos a ver el martes, ¿no dije? No, primero tenemos que ver CBR. ¿No? Ah, Ensayo que hagamos, yo se los paso, así que esto después todavía les voy a mandar. No tienen que hacer nada todavía. Primero vamos a ver CBR en laboratorio esta semana con ambos grupos y ya la próxima semana recién vamos a ver el ensayo de compresión, perdón, de compresión inconfinada. Correcto. una pregunta acerca de Proctor. Ese Excel que nos mandó, usted mandó 2 imágenes. Una era de referencia, cómo tenía que quedar, solamente para observación. Esa es la que se Así veía todo. queda, así queda. En realidad tendría que quedar así. No quedan tan así del todo.
Pasa que siempre se modifica. O sea, lo primero que uno hace es introducir los datos a la planilla y registra los valores de la ecuación. De ahí saca la humedad óptima y la densidad máxima. Luego lo que se hace, por así decirlo, sería maquillar o cucharear los datos para que me quede en el informe así, que todos los puntos caigan dentro de la palabra. Difícilmente van a caer todos los puntos dentro de la palabra. Y ahora, considerando que nosotros le metimos mano entre varias personas, inclusive a un mismo punto hicieron entre varias personas, entonces por eso le salió así media fea la ecuación. ¿Ya? Pero es solo para fines prácticos. En un informe ustedes siempre se van a topar con esa imagen que les pasé la primera, que todos los puntos caen dentro de la parábola. Difícilmente se da eso. Siempre algunos puntos se dispersan de la parábola. Pero lo primero que se hace es obtener con los puntos, con los valores reales, cuál es la densidad máxima y la humedad óptima. Después se maquilla un poco los datos para que tampoco se dispersa mucho ese valor final. Tiene que estar dentro de los valores iniciales, para que se vea un poco más presentable en el informe. ¿Ya? Eso como aclaración. Cuando vean un informe de Proctor, ya van a saber de que difícilmente todos los puntos le caen dentro de la parábola. Es raro, nunca, por así. Yo diría que nunca, pero sería raro si le sale todos los puntos originalmente dentro de la parábola. Casi complicado que surja ese problema, que surja ese fenómeno. Eso se los aclaro, porque siempre se maquillan, por así decir, los datos para que se vea más presentable en el informe. ¿Ya? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo más? Bien. Si no hay otra pregunta o duda, entonces nos vemos el próximo sábado con los que no puedan asistir al laboratorio y el martes o miércoles repetidamente en su grupo los que puedan asistir al laboratorio. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Luego de UCI. Recording